Byung-Chul Han, Hegel y el poder. Un ensayo sobre la amabilidad. Prólogo. No siempre es preciso que lo verdadero se materialice. Basta con que se cierne espiritualmente sobre el ambiente y genere acuerdo. Basta con que, como un repicar de campanas, ondee por el aire, serio, pero amable. Goethe. Al examinar la filosofía hegeliana en función del fenómeno del poder, este libro sondea su núcleo mismo. El poder no es un componente marginal del sistema hegeliano, sino su configuración interior. Ha de ser presentado en toda su complejidad, con todo su brillo y también con sus límites. El sondeo del espíritu hegeliano, con la perspectiva del poder, apunta además a otro propósito. Hará visibles formas del ser que no pueden aparecer con el poder a contraluz. A menudo se identifica apresuradamente el poder con la coacción, como la opresión o la violencia. Por supuesto que el poder puede venir acompañado por determinados rasgos característicos de la violencia, pero no se funda en ella. El poder que se muestra imponente no necesariamente violenta. Es cuando un poder extendido y abarcador se desmorona que sobrevienen diversas formas de violencia y ésta salta a la vista. La violencia divide, el poder congrega. A la presencia efectiva de la violencia siempre precede una retirada del poder. También es falso, en igual medida, que el poder excluya la libertad. La magnitud del poder no se muestra en el no, sino en el sí. O mejor dicho, en el múltiple viraje desde el no hacia el sí. La manera auténtica de manifestarse del poder no es la discordia, sino la concordia. En ello, se diferencia esencialmente de la violencia y de la opresión. Ni toda la pompa, ni todo el esplendor, ni siquiera esa cierta belleza que posee el poder llegan a anular al ser. El poder, es cierto, eclipsa otras formas de la pompa, las convierte en fuegos fatuos. Este ensayo sobre la amabilidad buscará exhibir otro tipo de esplendor del ser. También define al poder un determinado vínculo con el otro. El poder habilita al uno a continuarse en el otro. Favorece así una continuidad del sí mismo. Pero no supone violencia ni opresión. La máxima expresión del poder, en cambio, se da allí donde el otro se somete al uno libremente. El sometimiento no necesariamente depende de la opresión. Por consiguiente, el poder libre del que se ocupa Hegel no es un oxímoron, sino un pleonasmo a partir del momento en que el poder, aquí, se eleva hasta alcanzar su forma plena. El otro le dice sí al uno que intenta asirlo. La incondicionalidad del sí es la infinitud del poder. La palabra del poder de Hegel, eres carne de mi carne, sella la continuidad del sí mismo. La palabra del poder, sin embargo, no es la última palabra, ni siquiera la palabra por antonomasia. Frente a la palabra del poder hegeliana, que se presenta como palabra de libertad o como palabra de amor, este libro pretende hacer visible una palabra completamente distinta que brilla a pesar de, o incluso gracias a, la ausencia de poder. Se trata de la palabra de amabilidad. Belleza del poder. Siempre está ocurriendo algo que produce un sonido. Nadie puede tener una idea una vez que empieza realmente a escuchar. John Cage. Forma, cordialidad contenida. Sentimiento amable. El color lo prolonga. Peter Handke. En la naturaleza, sostiene Hegel, en la introducción de su filosofía de la historia, no ocurre nada nuevo bajo el sol. Incluso el espectáculo multiforme de su transformación, continúa, no genera sino hastío. Durante sus conocidas caminatas por el Overland Bernés,
Las montañas se le aparecían como masas eternamente muertas que suscitan la imagen uniforme y a la larga monótona de que simplemente es así. El estruendoso arroyo de agua de glaciar es igualmente incapaz de excitar su ánimo. Hegel solo alcanza a oír un eterno ruido que termina siendo monótono para quien, no estando acostumbrado a él, avanza durante varias horas a su vera. La naturaleza quedó inmovilizada en el es así. Está presa en las repeticiones. Únicamente el espíritu es capaz de contraponer algo nuevo a las reiteraciones del tedioso ser así. Para Hegel, cualquier ocurrencia, por desdichada que sea, que se le pase a un hombre por la cabeza, es, formalmente considerada, superior a cualquier producto natural, pues da testimonio de la espiritualidad y la libertad. Privada de toda manifestación libre, la naturaleza está arrojada en la caprichosa multiplicidad. En eso consiste la impotencia de la naturaleza. A la naturaleza no le define ningún proyecto sino el estar arrojada. Tan solo el espíritu tiene el poder de proyectarse a sí mismo. Rehén del espacio o rehén del peso, aquella montaña representaba la naturaleza en su total falta de libertad. Desprovista de toda interioridad, completamente volcada sobre el espacio, sobre su exterioridad recíproca, se parece a un muerto. No solo no hay nada nuevo bajo el sol mismo es una masa inerte, muerta, que es indiferente, no en sí libre y autoconsciente. Así, el sol más luminoso del espíritu también hace empalidecer a la luz natural. En la permanencia eterna y tediosa del es así, no se alza ningún enfático yo quiero que pudiera fungir de sentencia inapelable del espíritu. El espíritu de Hegel resultaría entonces contrario a aquel otro espíritu del lejano oriente para el cual el es así, el ser así, supone una vivencia deleitosa o incluso la vivencia por antonomasia. Según la teoría estética de Hegel, lo bello se mide en función de la hondura de la interioridad. De este modo, el animal es, por causa del alma, que habita en su interior, la cima de la belleza natural. A diferencia, por ejemplo, de la planta, que no es capaz de mantener sus miembros en completa sumisión bajo la unidad del sujeto, el conjunto del organismo animal está atravesado por la unidad interna del alma. En virtud de esta interioridad subjetiva del alma, el animal se manifiesta exteriormente como libertad. En su interior habita la libertad contra la bulia del peso. Ya no es un rehén del espacio, sino que, al moverse libremente, más bien lo suprime. La vida animal representa, en efecto, la belleza natural más elevada. Sin embargo, el perezoso, que no hace sino arrastrarse fatigosamente y todo cuyo hábitus patentiza la incapacidad de movimiento y actividad rápidos, desagrada a Hegel. La movilidad y la actividad son la idealidad superior de la vida. A causa de su lentitud y su somnolienta indolencia, el perezoso se asemeja demasiado a una roca inmovilizada en el es así. Se hunde en la abulia del peso. Libertad y actividad son constitutivas de lo bello. La cascada del Staubach en Lauterbrunnen sí le gusta a Hegel, aunque carezca de alma. El gracioso juego del agua, desembarazado y libre, y que imita de este modo al espíritu, sí le resulta encantador y disipa el pensamiento acerca de la falta de libertad, acerca del debe de la naturaleza. El espíritu de Hegel es, al parecer, una continua resistencia contra el es así. Además del movimiento independiente, también la voz, como elevada prerrogativa del animal que puede manifestarse maravillosamente, es una exteriorización del alma. Exhibe un estremecerse en sí del sí mismo. Así pues, la voz animal es, en esencia, diferente de aquel ruido que no revelaba una interioridad subjetiva.
un alma. Su rozar y su golpear exteriores desprovistos de interioridad aburren. Aburrido hasta el espanto es precisamente aquel eterno ruido del arroyo de agua de glaciar que se precipita inánime por las masas rocosas. A diferencia, por ejemplo, de los cuerpos metálicos en los que habita una cierta interioridad causada por una cohesión específica, el agua que sencillamente corre, inestable en sí misma, no le resulta posible producir siquiera sonido. El sonido es un fenómeno de la interioridad que lo diferencia del ruido. El sonido, propiamente dicho, es una vibración interior del cuerpo, mientras que el ruido es una vibración y un sonar exteriores. El sonido es un ir y venir de la cohesión, un negativo ir hacia sí que se conserva. La onda que produce el sonido es un movimiento de sentido doble, de ida desde sí y de regreso hacia sí. Sin el tender hacia sí, el cuerpo es sencillamente destrozado por la fuerza exterior. El ir hacia sí es negativo en la medida en que el regreso hacia sí ocurre como respuesta al influjo exterior. La coherencia, por ende, se manifiesta como un poder de la interioridad. Torna el cuerpo capaz de permanecer junto a sí frente a todo influjo exterior. El tender hacia sí es el rasgo distintivo de la interioridad. Así, el cuerpo que suena tiene un alma de cierto tipo. Solo el alma genera un sonido bello. Ningún ruido, por ende, es bello. Bello solo es, para Hegel, la interioridad del alma que se manifiesta libremente en la realidad. A lo interior, a lo que lo exterior da forma y retiene mediante la imagen exterior, Hegel lo llama concepto. Este término no designa nada abstracto. De este modo, Hegel puede escribir el concepto está realizado como alma en un cuerpo. El concepto se realiza como un aspecto de lo interior en lo exterior de manera tal que no queda fuera de sí en realidad exterior, sino que permanece completamente junto a sí. En lo exterior está junto a sí porque se expresa. El camino hacia el exterior es al mismo tiempo el camino hacia sí. Es bella la manifestación libre de lo interior en lo exterior, el resplandor del concepto que se filtra en la realidad exterior. Este resplandor es el resplandor de la verdad. El ideal de lo bello es la aparición pura, desatada, del concepto en la realidad exterior. Esta unidad entre concepto y realidad es lo verdadero. De este modo, lo bello en Hegel es también un acontecer de verdad. Es la apariencia sensible del concepto. El acontecer de la verdad es al mismo tiempo un acontecer del poder. La bella apariencia es el resplandor del concepto que se continúa en la realidad. El poder es la capacidad de continuarse en el otro. El concepto, en cuanto principio de la vida, da alma a las partes de modo que formen un uno y todo viviente, orgánico. En efecto, el concepto tiene el poder de mantener todo en sí, de comprender en sí todo. En él todo está, en cierto modo, incluido. Nada debe caer fuera de la interioridad del concepto. Bella es esta unión, esta reunión en lo uno en la que solo lo meramente exterior se aparta de la unidad orgánica, se independiza de ella o cae en una dispersión, separándose de la poderosa interioridad del concepto que comprende todo en sí, que retiene todo. Bellos son los miembros que permanecen integrados en un continuum orgánico. La belleza se funda en el poder que tiene la unión de hacer volver de su dispersión las mil singularidades para concentrarlas en una expresión y una figura. También Heidegger hace reposar la belleza en la reunión en lo uno, en la interioridad que reúne. La belleza se funda en la sinagoga, en el agrupamiento en lo uno.
Bella es la corriente, es más, el remolino, que arrastra hacia lo interior, hacia lo uno. El poder mismo es, por ende, bello, pues causa una continuidad sin fisuras de la que nada puede salirse. También, el gobernante se aboca a la continuidad del sí mismo. El poder, podría decirse, le permite expandirse espacialmente. Más aún, él es el espacio en el que el gobernante está por todos lados junto a sí y goza de sí. Bella es la interioridad. Las líneas ideales de la belleza, por lo tanto, no son rectas. Las líneas rectas se pierden en dirección hacia el exterior. No permiten ninguna unión, ninguna interioridad, ningún estar reflejado en sí. La interioridad solo habita en curvas y parábolas. La corriente hacia sí hace que las líneas se curven. También, en lo que se refiere a los objetos artísticos, Hegel asocia las líneas rectas, que obedecen a la simetría y a la singularidad, a una interioridad reducida. De ahí que solo sean utilizadas en los comienzos del arte, mientras que luego son las líneas más libres, que van aproximándose a la forma del orgánico, las que ofrecen el tipo fundamental. El grado de belleza puede calcularse en función de la profundidad de la interioridad. La planta es más bella que un cristal. Sin embargo, sus miembros no están contenidos en una completa sumisión a la unidad. La planta es la incapacidad de mantener dominada su propia estructura. Tiene un cierto tipo de interioridad en la medida en que consigue desarrollarse desde dentro hacia afuera en una totalidad orgánica, pero su existencia es todavía la débil vida infantil. A causa de su deficiente interioridad, se enreda de múltiples maneras en lo exterior. Su sí mismo es constantemente arrancado hacia afuera por la luz exterior. No está del todo junto a sí, sino que acaba fuera de sí. Le falta el alma que sería necesaria para una unidad y una trabazón sostenidas. Sin poder llevarse a su culminación en sí misma, la planta crece sin cesar. Este modo de existencia del y así sucesivamente, de reducida interioridad, no construye ningún bello círculo en el que fuera posible un regreso constante hacia sí, sino más bien una línea que se pierde en dirección hacia el exterior. La interioridad es, por lo demás, excluyente. La interioridad del concepto se manifiesta en su falta de ambigüedad. Por causa de su indefinición, Hegel le niega a lo híbrido la belleza. Los géneros no deberían mezclarse. Mezclas tales son extrañas y contradictorias. La belleza no aparece en las transiciones, en las cuales no se manifiesta una transparencia conceptual. El concepto de Hegel, pues, no tolera mucha pluralidad. La amabilidad de que pudiera residir en transiciones y en espacios intermedios no es propia de él. Al paisaje, como era de esperar, Hegel no le presta mucha atención. Echa de menos en él una articulación orgánica, es decir, un alma cuyo concepto reúna las partes en una totalidad orgánica. El paisaje solo exhibe una concordancia externa, carente de animación interior. En su mayor parte, es solamente aditivo. No obstante, Hegel advierte que dentro de esta rica multiplicidad de objetos, en el seno de la diversidad de los perfiles de montañas, meandros de ríos, arboledas, cabañas, casas, ciudades, palacios, caminos, naves, cielo y mar, valles y barrancos, surge una concordancia externa, grata o imponente, que nos interesa. Sin embargo, ¿en qué consistiría este interés? ¿Nos interesa solo porque nos abre la posibilidad de proyectar nuestro ánimo sobre el paisaje y así sacar de él algún provecho?
El paisaje obtiene para Hegel algún significado recién cuando es puesto en relación con el alma humana, con las disposiciones de ánimo. O sea, cuando aparece, por así decir, como una pintura del alma. El silencio de una noche de luna, por ejemplo, sería un excelente reflejo de un estado de ánimo determinado. Así entendido, también el arroyo de montaña, cuyo ruido tanto disgustaba a Hegel, resulta portador de cierta belleza. Sin embargo, Hegel lo hace serpentear sin ruido por la paz del valle. Ha de correr silencioso por las sinuosidades del alma. El significado no corresponde a la naturaleza en cuanto tal. Se debe buscar, más bien, en los estados de ánimo despertados por ella. Aquí, el paisaje resulta en cierto modo rehén del alma. Por consiguiente, el alma deberá ser puesta a un lado para poder ver la naturaleza en su ser así. Hegel no es capaz de advertir la belleza del ser así. La armonía de los colores y las figuras podría ser bella. Con todo, faltándole la interioridad, sigue tratándose de una interdependencia y una consonancia exteriores. Por el contrario, en la melodía, Hegel percibe la agitación de un alma. El paisaje exterior, por lo tanto, existe sin melodía. En contraposición a la armonía, que no deja aparecer ni la animación subjetiva ni la espiritualidad, la melodía se basa en una subjetividad superior, más libre. Ella porta el canto, el libre sonar del alma, en el que ésta se oye, se siente y goza de sí. En el canto bello, la alondra podrá oírse a sí misma y entregarse al goce de sí. Como animal, no obstante, no puede dejar que el alma se filtre de manera ilimitada. Pero, ahora bien, lo que del organismo animal en su vitalidad vemos ante nosotros no es este punto de unidad de la vida, sino la multiplicidad de los órganos. La sede propiamente dicha de las actividades de la vida orgánica sigue estándonos velada. Solo vemos los contornos externos de la figura, y ésta está a su vez del todo cubierta de plumas, escamas, pelos, piel, espinas, conchas. Hegel. La piel del animal cubierta por capas muertas se aproxima en esto a lo vegetal, en donde no se agita un alma. El alma animal no es capaz de atravesar las capas vegetales. Estas permanecen inanimadas. La exterioridad vegetal que envuelve al organismo animal es indicio de la carencia, de la falta de profundidad de la interioridad animal. La voz humana es bella en la medida en que es expresión de la interioridad. No obstante, solo alcanza una belleza pura cuando opera sin los órganos. Cita. El sonido de la voz humana debe salir igualmente puro y libre de la garganta y el pecho, sin que pueda advertirse el murmullo del órgano, o, como es el caso en sonidos roncos, ningún molesto obstáculo no vencido. Esta claridad y pureza, libre de toda mezcla extraña, en su firme, estable determinidad constituye, en este respecto meramente sensible, la belleza del sonido, por lo que éste se distingue del ruido, del chirrido, etc. Hegel. El alma debe atravesar el órgano de un modo tal que éste acabe siendo para ella una mera caja de resonancia. La voz bella está libre de cualquier ruido que pudiera originarse junto al alma o lejos de ella y se apartara así de su poder idealizador. Lleva a que se perciba únicamente al alma pura. La voz ideal no puede exhibir ninguna aspereza. No debe enturbiar su claridad ningún ruido proveniente de otro lado. No debe apoderarse de la voz ningún otro lado
que sea parte de la transparencia del alma y en el que ésta pudiera perderse. En tal caso, la voz sonaría empañada o incluso áspera. Esta voz ideal hegeliana sería quizás lo opuesto de aquella voz áspera que parece haber fascinado a Roland Barthes. Cita: algo se muestra en ella, manifiesta y testarudamente. ¿Es eso lo único que se oye? Que está por encima o por debajo del sentido de las palabras. Algo que es de manera directa el cuerpo del cantor, que un mismo movimiento trae hasta nuestros oídos desde el fondo de sus cavernas, sus músculos, mucosa y cartílagos, como si una misma piel tapizara la carne del interior del ejecutante y la música que canta. Barthes, el grano de la voz. Hegel también sabe traducir la desnudez de la piel humana al lenguaje de su anatomía filosófica, puesto que la piel humana, en contraposición a la del animal, no está cubierta por envolturas vegetales sin vida, se muestra sobre toda su superficie en la manifestación exterior, la sangre pulsante, el corazón palpitante. Así es como la piel proclama que el hombre posee un alma. Hegel también advierte la profunda interioridad del alma humana en el delicado color de la piel. La piel se evidencia a sí mismo sensible en todos sus puntos y muestra la morbideza, el color de la carne y de los nervios en la tez, esta cruz para los artistas. La morbideza, la suavidad del color de la piel, permite que se filtre el alma bella de la que está impregnado todo el cuerpo humano. La piel humana no es una cobertura vegetal, sino una membrana translúcida del alma. En lo que concierne tanto al color de la piel como la morfología del ojo, la antropología filosófica de Hegel se orienta al hombre europeo. Idealmente, el ojo debería estar rodeado por una órbita realzada, puesto que así, la sombra intensificada en la cuenca ocular produce la sensación de profundidad y de interioridad no dispersa. La profundidad del alma sería resaltada particularmente por la cortante arista de las órbitas. El ojo, además, no debe ser saltón y proyectarse, por así decir, en la exterioridad. ¿Qué habría dicho Hegel de esos ojos planos orientales que aparecen en las superficies del rostro, casi al modo de una pincelada al pasar, en lugar de estar sumergidos profundamente en los huesos? Puede darse por sentado que los habría vinculado con aquel espíritu sumergido en la naturaleza, propio del lejano oriente, en cuya cultura Hegel echaba en falta la interioridad subjetiva. Tampoco el rostro plano sería bello. Revelaría una interioridad ausente. Solo el alma provee al rostro de ensimismamiento dramático. Hegel parece vivir aún en aquella mitología del alma central y secreta, cuyo fuego, resguardado en la cavidad orbital, se irradiaría hacia un exterior carnal, sensual, pasional. Hegel imagina una piel totalmente espiritualizada, una piel anímica cubierta por completo de ojos. Cita: si como ilustración más próxima tomamos la figura humana, esta es, como ya antes vimos, una totalidad de órganos en la que el concepto se ha diseminado y que en cada miembro no revela más que una actividad particular cualquiera y un movimiento parcial. Pero si preguntamos por el órgano particular en el que el alma entera aparece como alma, al punto indicaremos el ojo, pues el alma se concentra en el ojo, a través del cual no solo ve, sino que también es vista. Así como, en oposición al cuerpo animal, en el humano, el pulso cardíaco se muestra por doquier en su superficie, en el mismo sentido de afirmarse del arte, que éste transforma toda figura en todos los puntos de la superficie visible, en el ojo, que es la sede del alma, y lleva la apariencia al espíritu. Hegel. Hegel habla de esta piel entremezclada con ojos,
que en verdad sería una representación monstruosa, justo en el tránsito de lo bello natural a lo bello artístico. De hecho, inmediatamente después de explicar la imperfección de lo bello natural, a pesar de la morbideza, a pesar del alma sensible, a pesar de la espiritualidad de la piel humana, en esta se expresa la precariedad de la naturaleza. En la piel humana, Hegel advierte los rastros imborrables de la naturaleza, pues está cubierta por cortes, arrugas, poros, pelillos, vénulas, etc. Es gracias a su desnudez que permite que se transluzca el alma. Pero esta misma desnudez la torna vulnerable. Por eso mismo, no solo tiene pliegues, sino también heridas y cicatrices. Aquí sale el arte al rescate. Su tarea es, de hecho, alisar aquella piel despareja, llena de cicatrices, arrugada, someterla a una cirugía estética, empaparla completamente con el alma y erradicar así esa falla de la naturaleza. Cita. Ahora bien, en la figura humana hay indudablemente algo muerto, feo, es decir, determinado por otros influjos y dependencias. Si este es el caso, es precisamente asunto del arte borrar la diferencia entre lo meramente natural y lo espiritual, y hacer de la corporidad externa una figura bella, completamente conformada, animada y espiritualmente viva. Hegel. ¿Cómo representar un hombre muerto, repleto de heridas? ¿Cómo habría de producirse la apariencia bella con la que poder encubrir esta fealdad en sí misma inmesurable? El cuerpo pertenece al espíritu necesariamente como su ser ahí. Sin él, el espíritu no sería capaz de manifestarse. Es el mismo cuerpo, sin embargo, el que envuelve en la finitud, en la precariedad de la vida natural. Suprimir esta indigencia y no resaltar más que la aprehensión espiritual de la forma en su contorno vivo, ahí está, para Hegel, la tarea del arte ideal. En la escultura ideal corresponde al ropaje la tarea de ocultar lo superfluo de los órganos que, por supuesto necesarios para la autoconservación del cuerpo, para la digestión, etc., son sin embargo superfluos para la expresión de lo espiritual. El pudor es, según la definición de Hegel, el inicio de la cólera por algo que no debe ser, es decir, por lo puramente animal. Así el hombre que deviene consciente de su determinación superior a ser espíritu debe, cita, considerar lo solo animal como una inadecuación y tratar de ocultar primordialmente las partes de su cuerpo, tronco, pecho, espalda y piernas, que desempeñan funciones meramente animales o solo aluden a lo externo como tal y no tienen ninguna determinación directamente espiritual ni ninguna expresión espiritual, como una inadecuación frente al interno superior. Hegel. Por un lado, el espíritu precisa del cuerpo. Este es precisamente su ser ahí, en el que se realiza. Por el otro, se avergüenza de él, o al menos de aquella parte de él que no parece estar imbuida del espíritu. El cuerpo ideal, en el que el espíritu estaría por completo junto a sí, y ya no padecería ninguna alienación, ningún pudor, no tendría estómago, ni pecho, ni espalda, ni piernas. De allí que se ha atinado a cubrir estas partes del cuerpo. Solo el ojo debería estar libre de todo ocultamiento. El arte desecha lo solo natural del precario ser ahí. A través de esta depuración produce el ideal. Así, el pintor de retratos debe adular y hacer desaparecer las pelusas, los poros, las pequeñas cicatrices, las manchas de la piel. Mediante una mentira tal, debe hacer que se destaquen solamente los verdaderos rasgos que expresan el alma más propia del sujeto. Por lo demás, es preciso evitar el intento de dar a los rostros, a fin de hacerlos amables, un toque de sonrisa, lo que resulta muy arriesgado,
la amabilidad deviene demasiado fácilmente el más andío almibaramiento. No exhibe ningún carácter. El espíritu no sonríe. La sonrisa hace que se desdibujen sus rasgos fijos. El concepto no será enteramente libre ni infinito en la medida en que vaya por la realidad exterior algo que no se ajuste a él. El arte se ocupa de hacer que lo exterior se ajuste enteramente al concepto. Hegel diría, a su propio concepto. El concepto debe recorrer la realidad de un modo tal que dentro de ella solo se tenga a sí mismo y en ella no deje que aflore más que él mismo. El poder del concepto no es sino este recorrido. Por obra suya, el concepto permanece en sí mismo en lo otro. Él es, de hecho, aquello que, en su otro, permanece junto a sí, en una claridad inconmovible. El concepto debe, por cierto, volverse hacia la realidad para poder exteriorizarse, para poder aparecer. Pero esta vuelta hacia la realidad exterior no puede ser una transformación en lo otro, sino que debe ser un regreso a sí. La realidad exterior, por lo tanto, tiene que volverse por completo su realidad, su otro, lo suyo, de modo que el concepto no se pierda en la realidad, sino que dentro de ella permanezca sin interrupción junto a sí. El concepto se goza a sí mismo en la realidad. El goce de sí es el rasgo fundamental del poder. El poder es la capacidad de continuarse a uno mismo en otro, permaneciendo intacto. Cita. Pues en lo bello el concepto no le consiente a la existencia externa seguir leyes propias para sí mismas, sino que determina por sí su articulación y figura aparentes, las cuales, como concordancia del concepto consigo mismo en su ser ahí, constituyen precisamente la esencia de lo bello, pero el nexo y la fuerza de la cohesión son la subjetividad, la unidad, el alma, la individualidad. Tomo 13, 152. Lo bello es entonces una estructura de poder. Reposa sobre aquel recorrido del concepto que reúne lo mucho en lo uno. El poder es bello porque produce la continuidad de lo mismo, o bien, en relación con la subjetividad, la continuidad del sí mismo. La bella consonancia entre el espíritu y la realidad sensible que define al ideal clásico de belleza se disuelve en el arte romántico. Sin embargo, esta disolución del ideal clásico no significa que el espíritu haya tomado conciencia de las limitaciones de su poder, que reconozca que hay algo que escapa a él. La perturbación de la bella consonancia no anuncia lo sublime que se alza sobre toda mediación conceptual. Más bien, el espíritu vuelve liberado de su reconciliación en lo corpóreo hacia sí mismo, la reconciliación de sí en sí mismo. Cita. La simple, compacta totalidad del ideal se disuelve y disgrega en la doble totalidad de lo subjetivo, que es en sí mismo, y de la apariencia externa, para permitir que el espíritu alcance, mediante esta separación, la más profunda reconciliación en su propio elemento de lo interno. Hegel. La disolución del ideal clásico de belleza no anuncia el fin de la reconciliación, sino el comienzo de una nueva, más profunda reconciliación, que promete más que el ideal clásico. Esta disolución suprime el encarcelamiento del espíritu en lo sensible. De este modo, el arte romántico celebra la elevación del espíritu así. Hegel, tomo 14, 128. El ideal clásico de belleza no hace completa justicia al auténtico concepto de espíritu. Es cierto que el espíritu aparece sensiblemente en lo bello, pero lo sensible es un medio inapropiado para la íntegra manifestación del espíritu. De esta manera, la interioridad espiritual ha de elevarse sobre la sensibilidad exterior. Cita.
La interioridad celebra su triunfo sobre lo externo y manifiesta dentro de lo externo mismo, y en esto, esta victoria, por la que lo que se manifiesta sensiblemente es rebajado hasta la carencia de todo valor. Tomo 13, 113. Hegel. En lo exterior, por ende, debe ser señalado que esto exterior solo es lo externo de un sujeto que es interiormente para sí. Por esta vía, la espiritualidad, tratándose del interior que va más allá de la bella consonancia con lo exterior, debe construir un centro esencialmente trasluciente. Sin embargo, puesto que el arte está ligado a lo sensible, el arte romántico es la trascendencia del arte más allá de sí mismo, pero dentro de su propio ámbito y en la forma del arte mismo. Por causa de su espiritualidad, el arte romántico exhibe una forma artística superior a la clásica. Deja de lado la belleza, en sentido clásico, y produce una belleza espiritual. La interioridad subjetiva da alma a la forma artística romántica. En el arte clásico, en cambio, está ausente. La figura divina de los griegos es, a pesar de su belleza, ciega. Su ojo carece del ardor del alma interior. No expresa el movimiento y la actividad del espíritu que de su realidad corpórea ha ido así y penetrado hasta el ser para sí interior. Y mientras los templos griegos se abren en su serena apertura, la iglesia cristiana, edificio romántico, se cierra. Ya el pórtico favorece la introversión. El estrechamiento de la perspectiva indica que el exterior debe encogerse, contraerse, desaparecer para formar la entrada. El ideal de la arquitectura romántica es la casa enteramente cerrada. En este estar cerrado se forma un lugar para la unión, para la calma del ánimo, que se encierra en sí. Las arcadas, por ejemplo, en donde el adentro y el afuera se mezclaban, son íntegramente trasladadas al interior del edificio. Forman el afuera interior. Ninguna afuera ha de perturbar el alma en su retirada hacia la interioridad. Tampoco debe dificultar su recogimiento la luz del sol. Por ello, esta luz es interceptada, o bien resplandece solo atenuada por los vitrales de las ventanas que son necesarios para la total separación del exterior. Debe dar luz un día distinto del día de la naturaleza externa. De una casa enteramente cerrada cabe esperar poca amabilidad. Al espíritu hegeliano no le es inherente mucha apertura. Poder significa clausura y vallado. La amabilidad desinterioriza al espíritu en dirección a una casa totalmente abierta. El estar abierto y el estar cerrado no son para Hegel dos formas diferenciadas de la existencia. Más bien, establece entre ambas un vínculo jerárquico. La apertura trae aparejada una falta. El espíritu oriental es, según él, infantil, pues no despertó a la interioridad subjetiva. Está hundido en la naturaleza. Los templos budistas, con sus recintos abiertos en los que el adentro y el afuera se entremezclan amablemente, serían la expresión arquitectónica de un espíritu de escasa interioridad. La casa enteramente cerrada como forma fundamental es el reflejo de una postura fundamental del espíritu hegeliano. A causa del peso de la materia, la arquitectura no es apropiada para exhibir la interioridad subjetiva o lo espiritual, como si el carácter macizo de la roca aplastara toda expresión de la interioridad espiritual. Su es así, su inercia, es incompatible con la libertad y la vitalidad del espíritu. De ello resulta que la arquitectura es el arte más imperfecto. La escultura sí convierte lo espiritual en su objeto,
pero también ella está sometida al peso de la materia. La distancia de la materialidad es entendida como cercanía de la espiritualidad y de la interioridad subjetiva. La profundización de la interioridad va de la mano de la reducción del espacio exterior, que se revela como un medio de expresión no verdaderamente conforme a la subjetividad del espíritu. A causa de su exterioridad, indiferente, se opone a la interioridad del espíritu. En contraposición a la escultura, que se expande en cuanto objeto con volumen, la pintura reduce el espacio al plano. Por consiguiente, la pintura tiene más interioridad que la escultura. Y la música se sustrae íntegramente a la objetualidad espacial. La interioridad subjetiva que anima la música se expresa, de hecho, temporalmente. Aquí el espacio es superado en lo puntual del tiempo. Cita. Esta eliminación no sólo de una dimensión espacial, sino de la espacialidad total en general, este completo retraimiento a la subjetividad tanto desde el punto de vista de lo interno como de la exteriorización, lo consuma el segundo arte romántico, la música. Tomo 13, 133. Hegel. La melodía es la esencia de la música. Lo melódico en la expresión es el alma resonante, lo que debe de venir para sí mismo y gozarse en su exteriorización. El alma sonora que se desprende de la materia espacial, en el fluyente movimiento temporal. El espacio no es el elemento del alma. Hegel le negaría a la música toda espacialidad. Para él, el espacio desinteriorizado en que se produce el sonido no forma parte de la música, pues está privado precisamente de alma e de interioridad. El sonido que haya en el espacio, sin la interioridad subjetiva, es solo un ruido que termina siendo monótono. El tiempo es un medio en el que hay que colocar más interioridad, pero el tiempo exterior transcurre y pasa. Es en sí mismo indeterminado e inconstante. De este modo imita ser ácido. El compás musical, sin embargo, domina la progresión desmesurada del tiempo al someterlo a una regularidad, a una medida, a una repetición. Es algo puramente hecho por el sujeto, para el dominio sobre el tiempo inconstante que avanza. La fuerza mágica que Hegel le adjudica al compás no es algo del orden de aquella fuerza dionisíaca que hacía al sujeto terminar fuera de sí. Por el contrario, ella retiene al sujeto que en la audición adquiere, cita, la certeza inmediata de que en esta regulación del tiempo solo tenemos algo subjetivo y ciertamente la base de la pura igualdad consigo, en sí mismo, tiene el sujeto como igualdad y unidad consigo y su relación en toda diversidad, en la variopinta multiplicidad. Tomo 13, 323. En el compás, por ende, el yo se oye a sí mismo. La satisfacción que surge del compás es entonces goce de sí. El yo, podría decirse, queda extasiado ante sí mismo. Cita. La satisfacción que en este reencontrarse a sí mismo obtiene del compás, el yo, es tanto más completa cuanto que la unidad y la uniformidad no se avienen ni al tiempo ni a los sonidos como tales, sino que son algo que solo pertenece al yo y que éste introduce en el tiempo para su autosatisfacción. Tomo 15, 166. Lo conmovedor es que el yo, en lo otro, se encuentre a sí mismo. La fuerza mágica del compás no consiste entonces en aquel tormento musical en el que el sujeto se perdería. El compás es más bien la unidad introducida por el sujeto en el tiempo, por cuya causa el sujeto regresa en el elemento del tiempo a sí mismo como el otro de sí mismo. Aquella fuerza mágica es, a fin de cuentas, el poder del sujeto proyectado hacia afuera
y que domina el tiempo. El compás transforma el tiempo exterior en el tiempo interior, en una repetición del sí mismo. El principio de la interioridad y la subjetividad determina la jerarquía entre las artes románticas. Percibirse uno mismo es constitutivo para la música en general, que muestra un grado de interioridad más alto que el de la pintura. En la poesía, el espíritu está más cerca de sí que en cualquier otra parte, pues se trata del arte universal del espíritu que ha devenido en sí libre, que no está atado para la realización al material externo sensible. El sonido, que aún está atado a la percepción sensible, se une con la palabra, que transporta un pensamiento. Por ello, la poesía posee más libertad respecto de lo sensible. Cita. Ahora bien, lo que la poesía pierde en objetividad externa, puesto que, en la medida en que esto puede serle de algún modo permitido al arte, sabe dejar de lado su elemento sensible. Lo gana en objetividad interna de las intuiciones y representaciones que el lenguaje poético le representa a la conciencia espiritual. Tomo 15, 145. Su elemento no es lo exterior de la percepción sensible, sino lo interior de la intuición espiritual. Pues frente a los demás materiales sensibles, la piedra, la madera, el color, el sonido, es el discurso el único elemento digno de la exposición del espíritu. Hegel interpreta la relación de la poesía con lo sensible otra vez en términos de la lógica del poder. Cita. Por lo que finalmente concierne a la tercera representación, la más espiritual, de la forma artística romántica, es en la poesía donde tenemos que buscarla. Su peculiaridad característica reside en el poder que se somete al espíritu y a las representaciones de este elemento sensible, del cual comenzaban ya a liberar al arte de la música y la pintura. Tomo 13, 122. Nada exterior perturba el percibirse lo interno como interno. El poder promete la dicha del goce de sí, auto-auditivo. Es propio de la esencia del espíritu tener que aparecer, que expresarse. El arte es una de esas maneras de aparecer. Lo sensible, no obstante, es, como ya se señaló, un medio en el que el espíritu no puede manifestarse enteramente a sí mismo, a su espiritualidad. Por ello, el espíritu se inclina a deshacerse de lo sensible, aun cuando solo allí le es posible aparecer. En el elemento sensible el espíritu no está del todo en sí, de allí que el arte no sea la forma suprema del espíritu. La poesía es una forma artística en la cual el espíritu, a pesar de su implicación en el elemento sensible, puede estar más cerca de sí que en cualquier otra parte. Ella es la expresión de aquel espíritu que solo se vierte en el espacio y el tiempo, internos de las representaciones y los sentimientos. Así, el arte se sobrepasa en esta fase suprema a sí mismo al abandonar el elemento de la sensibilidad reconciliada del espíritu y pasar de la poesía de la representación a la prosa del pensar. Los pensamientos son manifestaciones del espíritu en las que éste puede estar completamente junto a sí. Aquí no se presenta nunca la alienación en lo sensible que afecta cualquier forma artística. La poesía oriental posee escaso valor para Hegel porque, cita, Oriente, conforme a su principio general, no lleva ni la autonomía y la libertad individuales del sujeto, ni aquella interiorización, el contenido cuya infinitud constituye en sí la profundidad del ánimo romántico. Tomo 15, 462 y siguientes. Está hundida en la naturaleza y se expresa únicamente en la circunstancia y la situación de esta unidad indivisa, de la acomodación irreflexiva por la que el sujeto no se da a conocer en su interioridad replegada sobre sí, sino en un ser superado frente a los objetos y las situaciones.
El sujeto expresa, sigue Hegel, las cosas y las relaciones no tal como son en él, sino tal como él está en las cosas, a las que a menudo da también una vida para sí autónomamente animada. Ni permanecer derramado por el mundo, ni perderse en el mundo, sino derramarse uno mismo en él, inundarlo con la propia interioridad. Esta sería la forma fundamental de la poesía romántica e incluso la del espíritu. Desde esta perspectiva, el haiku indicaría un espíritu hundido en la naturaleza, o bien un estado espiritual al que le faltaría la infinita subjetividad. Sin embargo, el haiku inspirado en el budismo zen, en realidad, se basa en una postura espiritual que no podría ser descrita de ninguna manera con las categorías estéticas de Hegel. El poema zen habita en particular vacío, que está vaciado de todo estar cerrado substancial y subjetivo. Para él, tampoco se trata de dar a las cosas una vida para sí autónomamente animada, pues no sabe de ningún alma. También, las cosas están vacías. Hacia el aroma del ciruelo, salió de pronto el sol en la estrecha senda del monte. Basho. El haiku no es lírica, no es poesía. La ausencia de aquella interioridad subjetiva no supone, sin embargo, una falta. Más bien posibilita que las cosas resplandezcan, principalmente en su ser así. La falta de interioridad le da al haiku una cierta amabilidad. Un poema zen solo podía ser compuesto con éxito en el instante de la mirada amable, que de súbito se detiene en las cosas, que, es más, ve en las cosas. Es decir, en aquel instante particular en que el sujeto se vacía, se disipa, se llena con la luz de las cosas, con su ser así. Basho diría, el espíritu no es interioridad, sino amabilidad. En el arte romántico, la subjetividad se repliega cada vez más hacia sí misma. El artista hace que parezca en lo objetivo únicamente su interioridad. De este modo, el cuadro todavía es solo un resonar de la subjetividad en los colores. Cita. Ahora bien, por eso el interés por los objetos representados se invierte, de modo que es la nuda objetividad del artista mismo la que intenta mostrarse y a la que por lo tanto importa no la configuración de una obra para sí estable y basada en sí misma, sino una producción en la que el sujeto creador solo se deje ver a sí mismo. Tomo 14, 229. La disolución de la forma artística romántica inicia una liberación total de la interioridad subjetiva, del ánimo humano respecto del mundo objetivo. Un total retorno del hombre a sí mismo, un descenso al interior de su propio pecho. Ya no hay tampoco en el artista ningún contenido divino que lo urja a que lo represente. El artista ahora tan solo se tiene a sí mismo a la vista, solo se deja ver a sí mismo. Está completamente vuelto hacia su subjetividad libre. Nada sagrado está a la vista del sujeto artístico. Ahora se pone únicamente a sí mismo como contenido. En el arte moderno, el sujeto se torna autorreferencial, gira alrededor de sí mismo. Con esto, el arte se desprende de su originario vínculo con la verdad y se independiza hasta llegar a ser un juego inocuo del ánimo que se mueve en sí misma. El objeto se torna un espacio de juego de un movimiento subjetivo espiritualmente rico de la fantasía. También, el puro gusto estético por los objetos es autorreferencial. Es puro porque solo se refiere a sí mismo. Uno se goza a uno mismo, se gusta a uno mismo en los objetos.
Esta autorreferencialidad caracteriza a la experiencia estética ya en Kant. El placer estético surge, pues, de que el sujeto, ante un objeto, se siente a sí mismo, o mejor dicho, siente la interacción armónica de sus facultades anímicas. El sentimiento estético no es aquí un sentimiento del mundo ni del objeto, sino de sí mismo. No es un sentimiento natural, sino espiritual. El arte moderno, en la medida en que es un juego, ya no es más ni un acontecer de revelación, ni un acontecer de verdad. Cita: el espíritu solo se ocupa de los objetos en la medida en que, en estos, haya algo secreto, no revelado. La sujeción a un contenido particular y a una clase de representación solo idónea para este material es para el artista actual algo pasado, y el arte se ha convertido, por lo tanto, en un instrumento libre. El artista está, con ello, por encima de las determinaciones, de las formas y configuraciones consagradas, y se mueve libremente para sí, independientemente del contenido y del modo de intuición en que antes estuvo lo sagrado y eterno ante los ojos de la conciencia. Tomo 14, 234. Liberado de la ligación pre-reflexiva a un contenido determinado, por así llamarla, el artista se sirve de un fondo histórico de objetos y formas de representación que se le ofrecen como material. De modo que, según Hegel, el arte moderno se caracteriza por su sincretismo, una hibridez. La libertad del artista consiste en la libertad de elección, y el espíritu no se ocupa de los objetos, sino que se explaya cómodamente en ellos o incluso deambula por ellos. El trabajo y la seriedad dan paso al juego y el humor. El humor reposa sobre el poder de la subjetividad. El sujeto atraviesa el mundo toda vez que busca, cita, que todo lo que quiera hacerse objetivo y obtener una figura estable de la realidad efectiva, o parezca tenerla en el mundo externo, se descomponga en sí, y disolverlo mediante el poder de las ocurrencias subjetivas, ideas repentinas, modos chocantes de concepción. Tomo 14, 229. En el análisis del arte de su época, Hegel se aferra invariablemente al principio de la interioridad subjetiva y sobrecarga el arte moderno con el énfasis en el humanus, en el nuevo santo. Los contenidos de la representación son, según Hegel, la profundidad y altura del ánimo humano como tal, lo universalmente humano, en sus alegrías y sufrimientos, sus afanes, actos y destinos. El artista es, cita, el espíritu humano que se determina efectivamente a sí mismo, que considera, trama y expresa la infinitud de sus sentimientos y situaciones, al que nada que pueda devenir vivo en el pecho humano le es ya extraño. Tomo 14, 238. La apariencia y el operar de la imperecederamente humano, en su más multilateral significado e infinita expansión, constituye ahora el contenido absoluto de nuestro arte. A raíz de la independización de la subjetividad, el arte moderno revela poco acerca del mundo y de las cosas, pero es una forma intensiva de autorrevelación del hombre, del espíritu humano. Así, el arte se eleva a recreación subjetiva del mundo. Se aproxima al modo de acción del pensamiento. Cita: así como el espíritu, pensando, concibiendo, se reproduce el mundo en representaciones y pensamientos, así lo principal, independientemente del objeto mismo, deviene ahora la recreación subjetiva de la exterioridad en el elemento sensible de los colores y la iluminación. Esto es, por así decir, una música objetiva, un resonar de los colores. Tomo 14, 228.
En el arte moderno, el sujeto humano revela su divinidad al manifestar que es capaz de producir una objetualidad gracias a su destreza. También, en su forma moderna, sigue siendo el arte una praxis de la libertad y el poder. El sujeto se continúa en el mundo al generar una objetualidad a partir de sí mismo. También, en el humor, en el soberano juego con los objetos, se reproduce el sujeto. En todos lados, en fin, retorna a sí mismo. En su interpretación del arte moderno, Hegel arriba ocasionalmente observaciones nuevas, que sin embargo se ven rápidamente inundadas por antiguos patrones de la Ilustración, como el espíritu o la subjetividad. A la pintura de género holandesa, por ejemplo, la describe en una primera instancia a partir de la idea de su apariencia carente de interés, razón por la cual los cuadros de los holandeses, con sus objetos cotidianos, no revelan nada. A su intencionalidad no pertenecen ni la verdad ni la revelación. Contenidos representados como uvas, flores, ciervos, árboles y utensilios de la vida diaria, caballos, peones, guerreros y campesinos, personas fumando, juegos de cartas, extracciones de dientes, no ocultan nada detrás de su apariencia. Ya está todo revelado en ellas. Son una intuición totalmente accesible. El arte aquí es trabajo sobre la verdad. El tenor estético de esta pintura consiste más bien en que sustrae las cosas de la vida cotidiana en el contexto de la finalidad y el interés y las hace resplandecer en su ser así. Es en este sentido que Hegel habla de apariencia carente de interés. Cita: lo bello, por así decir, fija la apariencia como tal para sí, y el arte es la maestría en la representación de todos los secretos de la apariencia de los fenómenos externos que se profundiza en sí. El arte consiste particularmente en espiarle con fino sentido al mundo dado, en su vitalidad particular, y no obstante, concordante con las leyes universales de la apariencia, los rasgos momentáneos de todo punto mudable de su ser ahí, y retener con fidelidad y verdad lo más fugaz. Tomo 14, 227. Esta observación, tan interesante en sí misma, podría haberla desplegado Hegel en algo del orden de una estética de la apariencia que hiciera que las cosas simples resplandecieran abiertamente en su volatilidad, en su particularidad temporal, en su ser así. Pero él, por lo visto, tenía pensado algo distinto. Habla de triunfo del arte sobre la caducidad. El arte sustrae las apariciones volátiles del devenir al conservarlas para la intuición. No se trata, por ende, de hacer abiertamente visibles a las cosas caducas en su caducidad y volatilidad. Una vez más, Hegel invoca al espíritu. Cita: pero lo que de semejante contenido nos atrae cuando el arte nos lo ofrece es precisamente este parecer y aparecer de los objetos como producidos por el espíritu, el cual transforma en lo más interno lo externo y sensible de toda la materialidad. Pues en vez de lana y seda existentes, en vez del caballo, el vaso, la carne y el metal efectivamente reales, vemos meros colores. En vez de las dimensiones totales de que, a menester lo natural para su manifestación, tenemos una mera superficie y, sin embargo, la misma visión que da lo efectivamente real. Tomo 13, 214 y siguientes. La posibilidad de una estética de la apariencia se ahoga con esto en una banal forma del idealismo. El arte no se desarrolló como Hegel imaginaba. El énfasis en el espíritu, en la subjetividad o en el humanus no forma parte de la aparición determinante del modernismo. El dadaísmo, por ejemplo, es un antónimo del espíritu,
también rechaza que el énfasis en el humano transforma el principio del espíritu en su contrario. Cita. Sí, permítame. El dadaísmo, y esto irrita sin límites a la mayoría de las personas, está incluso en contra de todo espíritu. El dadaísmo es la completa inexistencia de lo que se llama espíritu. ¿Para qué tener un espíritu en un mundo que avanza mecánicamente? ¿Qué es el hombre? Algo ora divertido, ora triste, que es tocado y cantado por su producción, por su ambiente. Hausmann, Bilanz der Feierlichkeit. El dadaísmo tampoco cultiva ninguna interioridad subjetiva. Los dadaístas operan más bien con ruidos, casualidades o automatismos psíquicos que se alejan de la transparencia conceptual. Cita. La técnica del collage es la explotación sistemática del encuentro casual o provocado artificialmente de dos o más realidades ajenas en un plano evidentemente inapropiado para ello, y es la chispa de la poesía que se transmite en la aproximación de estas realidades. Max Ernst. El collage debe su efecto poético no a la subjetividad lírica que se expresa, sino a la carencia de lo distante, a la cohesión de lo en sí mismo incoherente, a un y que aparece inesperadamente. No resulta entonces de la síntesis o la sincronía, de la unidad orgánica, sino de una participación especial, de una empatía con lo lejano o con lo heterogéneo. Esta poesía del encuentro de realidades ajenas se aparta de la poética hegeliana, orientada a la interioridad subjetiva y a la mediación conceptual. Frente al principio del espíritu, los dadaístas invocan a la naturaleza. Hans Arp, por ejemplo, observa respecto de la poesía automática, cita, el poeta cacarea, maldice, suspira, tartamudea, hace cantos tiroleses, como mejor le resulte. Sus poemas se asemejan a la naturaleza. Futilidades, como las personas las llaman tan fútilmente, son para él tan valiosas como para una retórica sublime. Pues, en la naturaleza, una partícula es tan bella e importante como una estrella, y solo los hombres se toman la libertad de determinar qué es bello y qué es feo. La poesía no se origina en el espíritu, sino directamente de los intestinos o de otros órganos del poeta. También son revalorizados los ruidos respecto de la voz. Tienen, según Arp, una existencia que supera en energía a la voz humana. El dadaísmo es una praxis de la amabilidad en la medida en que cuestiona toda oposición fija. Cada partícula en la naturaleza es precisamente tan bella e importante como una estrella. El dadaísmo otorga atención a lo pequeño, a lo poco llamativo, a lo adyacente. Fue justamente en el modernismo que se expresó con frecuencia un escepticismo respecto del énfasis en el humanus. En una carta, John Cage señala: vivimos en un mundo en el que no solo hay personas, sino también cosas, árboles, piedras, agua. Todo es expresivo. La piedra es, para Hegel, una masa muerta, inexpresiva. Su eterno es así, solo produce aburrimiento. También el agua carece de expresión, de sonido, ya que en ella no habita interioridad alguna. Solo produce ruidos. En su falta de movimiento, el árbol es incapaz de suprimir el espacio. Carece del tiempo animal. Cage le recordaría a Hegel que el aburrimiento del es así es precisamente un producto del espíritu. Cita: si algo es aburrido durante 2 minutos, intenta hacerlo durante 4.
Si sigues siendo aburrido, intenta durante 8, 16, 32 y así sucesivamente. Eventualmente, uno descubre que no es algo aburrido en lo más mínimo, sino muy interesante. John Cage. Solo una repetición compulsiva del yo transforma sonidos en ruidos molestos. Cuando el yo deja de escucharse a sí mismo, los ruidos se tornan de pronto sonidos fascinantes. Cage cuenta en Composition as Process que nunca pudo soportar el sonido de la radio. Al ocuparse del Imaginary Landscape NUMB 4 para 12 radios, sin embargo, se le habría abierto el oído para los sonidos radiales, para su timbre. Solo un entrenamiento auditivo para la amabilidad le ofrece al oído el timbre del mundo. Cage hace que ingrese, en lugar de la música de la interioridad, una música del es así, una música del mundo, en un sentido especial. Una música que para Hegel sería, en cambio, un ruido inanimado. Creo y deseo haber transmitido a otras personas el sentimiento de que los ruidos de su entorno crean una música mucho más interesante que la música que se oye en la sala de conciertos. John Cage. La música de la interioridad transforma la sala de conciertos en un espacio anímico desprovisto de ruidos, en una casa enteramente cerrada del alma. La música del es así proviene, por el contrario, de un vacío, de un silencio que no está habitado por alma alguna. La operación del azar de Cage también es una praxis de la amabilidad. Contra la música anímica, esta produce una música del acontecimiento. El azar lo protege a uno de las repeticiones del yo. No es un caer del yo en el que éste permanezca dentro de sí mismo. El azar es, en sentido estricto, un salto. Provee un salto allende el alcance del propio hacimiento de uno mismo. Sin embargo, este salto no lleva a la caída. Conduce al yo de vuelta al mundo. Este regreso al mundo da otro hacimiento, un hacimiento por fuera del yo y también del humanos. Music of Change es un objeto más inhumano que humano, puesto que las operaciones del azar le dieron el ser. Con silence, Cage no se refiere a una simple ausencia del sonido, a un vacío acústico, ni a una pausa administrada u organizada entre los tonos. Más bien, es un sonido especial, un sonido liberado de las presiones de la interioridad, un sonido sin alma, sin anhelo, sin pasión. De ahí que puede haber también silencio en medio del ruido. No obstante, el espíritu de Hegel sería incapaz de percibir este silencio del es así. Silence significa, en definitiva, un silencio especial del espíritu. Es otra denominación para la amabilidad que transformó el oído en un hospedaje para los sonidos. El silencio no discrimina, no deja nada de lado. La amabilidad del arte consistiría en que el sujeto humano se repliega, se contiene y deja de hablar abiertamente a las cosas, al mundo. En que se desinterioriza en favor de un afuera, se vacía de interioridad. La anarquía del silencio o la anarquía del vacío implican la amabilidad sin límites hacia lo mucho y lo diferente, hacia lo pequeño y poco llamativo, hacia lo adyacente que caería fuera de la abarcante subjetividad o del corriente hacia lo uno, que sería para Hegel lo bello, y descendería hacia lo ausente o hacia lo nulo. La amabilidad está vinculada con aquel estado de vacío mental, que no se caracteriza por la apatía, sino por la mayor atención, esto es, por la sensibilidad para aquello a lo que, en un contexto de dominación,
se hace desaparecer. Solo mantengo abiertos mis oídos y mi espíritu vacío, pero atento, nada más. Este espíritu vacío, pero atento, es la forma sin centro. John Cage. Su amabilidad se debe a que no excluye nada ni se aísla. Es aquella estructura del vacío que expande y cohesiona. Cita. Una estructura es como un puente de ningún lugar a ningún lugar y sobre el cual puede andar cualquiera, ruidos o tonos, maíz o trigo. John Cage. La actividad más elevada del espíritu consistiría, tal como lo formuló Rilke, en una oportunidad, en crear circunstancias amables para aquello que a veces puede detenerse en nosotros. Es decir, en producir un silencio no buscado, no intencionado o incluso ser un hospedaje. Cita. ¿Y cuál es el sentido de componer? Uno es, naturalmente, no preocuparse por los objetivos, sino por los sonidos. ¿O habrá de darse una respuesta en forma de paradoja? Se trata de un sinsentido pleno de sentido o de un juego libre de sentido. Este juego, de todos modos, es una afirmación de la existencia. No es un intento de traer orden al caos, ni un intento de alcanzar incrementos de la inventiva, sino simplemente un camino para abrirse a la auténtica vida que vivimos y que es espléndida si uno renuncia a las propias perspectivas y deseos y deja que todo suceda por sí mismo. John Cage, Experimental Music. La amabilidad y la hospitalidad hacia las cosas y los acontecimientos que vienen y van, solo ella es capaz de percibir la belleza del ser así. El sí, no buscado ni intencionado hacia el ser así, es posiblemente una contrafigura del poder, el cual, en última instancia, es autoafirmación. En Concert for Piano and Orchestra, Cage pone en escena una distendida unión de lo diverso. Cita. En esta pieza perseguí el propósito de reunir diferencias extremas como las que uno encuentra juntas en el mundo real, por ejemplo en un bosque o yendo por la calle en la ciudad. John Cage. El concierto se vuelve un encuentro despreocupado de acontecimientos sonoros de los más diversos y que no se estorban entre sí. También el músico individual deja de ser un miembro de la totalidad musical. Cada músico tiene su propio tiempo. La orquesta no es una unidad orgánica. Cada voz orquestal es un solista de incomparable unicidad que, sin embargo, se comunica con nosotros en el vacío como medio de la amabilidad. Solo el amable se le revela la música de Cage, del es así, que está libre de todo deber y todo querer. También el paisaje de Cézanne es un paisaje del vacío, que no está ocupado por ningún humanus, por ningún yo. En una conversación, Cézanne señala acerca de la tarea del pintor, cita, toda su voluntad ha de ser silencio. Debe hacer callar en él todas las voces de los prejuicios, olvidar, hacer el silencio, ser un eco perfecto. Entonces se inscribirá todo el paisaje en su placa sensible. Gasquet, Cézanne. Lo que vi y lo que me dijo. La hora de la verdad es esa en la que me torno un eco perfecto de las cosas. Ver da el resultado deseado en aquella mirada amable que es divisada por el paisaje. La carga de verdad
de la obra de arte no es un pensamiento pasible de interpretación, sino aquel minuto del mundo que pasa. Es un instante en el que se logra el regreso al mundo. Todo el peso del mundo se concentra en la punta del pincel. Un peso entorpece mis pinceles. El arte indudablemente presupone, por encima de la atención pasiva, la actividad de una producción. Esta, sin embargo, es experimentada por Cézanne no como una proyección o un dominio sobre el material, sino como un acto de obediencia. Es un hacer pasivo. Prestar atención y obedecer determinan el acontecer del arte. Cita: para fijarlo, el paisaje en la tela, exteriorizarlo, intervendrá a continuación el oficio, pero el oficio respetuoso, que está también listo, solo para obedecer, para traducir inconscientemente. Ante todo, el pintor debe, por ende, poder oír. Oír configura y ordena. Al oír, el pintor traduce inconscientemente la estructura armónica del mundo que oye. El genio es, por consiguiente, un genio del oír. El acto de producir tiene poco de aquella destreza de Hegel en el que el sujeto creador solo se deja ver a sí mismo. El cuadro o la objetualidad generados mediante esta destreza no tendrían, para Cézanne, ninguna carga de verdad. La objetualidad sin verdad, el cuadro que no contenga aquel minuto del mundo, aquel peso del mundo, sería solo retórica. Cita: me imagino que, si bien un poco de ciencia aleja de Dios, la ciencia intensa vuelve a llevarnos hasta Él. Sí, la ciencia intensa nos devuelve a la naturaleza, por insuficiencia, incluida la del puro oficio. Sí, el oficio abstracto acaba desecándose bajo su retórica, que se vuelve afectada al agotarse. Cézanne. Demasiado poco espíritu aparta al hombre de la naturaleza. Más espíritu lo devuelve a la naturaleza. La amabilidad no significa menos, sino más espíritu. La amabilidad sería, para Cézanne, el superlativo del espíritu. Cézanne parece tener en mente una cercanía especial entre el espíritu y la naturaleza, o más bien el mundo, y alude a esta cercanía con giros peculiares. El paisaje sería la sonrisa flotando de inteligencia aguda. La delicadeza de nuestra atmósfera estaría en relación con la delicadeza de nuestro espíritu. Estarían una en el otro. El color sería el lugar en que nuestro cerebro y el universo se encuentran. Se trata de un particular ser uno con la naturaleza que Hegel habría atribuido a una degradación del espíritu. Expresiones como sonrisa o delicadeza colocan al espíritu en una nueva disposición completamente diferente. Más espíritu no significa menos naturaleza, sino más naturaleza. El espíritu de Cézanne no debe su profundidad a una introversión, sino a una desinteriorización. En su delicadeza se distingue esencialmente del espíritu de Hegel, que es poder. El espíritu sonríe, es decir, que se vacía, que quiebra su interioridad, que se vuelve permeable al mundo. Mediante esta apertura gana en nitidez. Schärfe. Al espíritu de Hegel le falta precisamente esta profundidad de campo. Tiefenschärfe. La corriente hacia sí o la corriente hacia lo uno le quitan la amplitud. La experiencia del devenir uno no reposa en la continuidad del sí mismo, sino en la del ser. La amabilidad en la que se basa aquella particular experiencia de la naturaleza es, en última instancia,
moral en un sentido especial. Ocurre antes de la dicotomía de naturaleza y moral. La moral dispersa del mundo es el esfuerzo que hace, tal vez para volver a ser sol. Por consiguiente, la amabilidad sería la moral del mundo antes de la moral. Más moral no aparta de la naturaleza, sino que devuelve a ella. Según Hegel, la obra de arte pertenece al dominio del pensar conceptual, pues este es el sitio en el que el pensamiento se enajena a sí mismo. El espíritu, al someter a la obra de arte a la consideración científica, satisface solamente la necesidad de su naturaleza más propia. Cita: puesto que el pensamiento es su esencia y su concepto, solo queda en último término satisfecho cuando también ha penetrado de pensamiento todos los productos de su actividad, y solo entonces se los ha apropiado verdaderamente. Tomo 13, 28. La consideración científica de la obra de arte destaca expresamente lo conceptual, que es lo que anima. El pensamiento que ha de manifestarse a partir de la obra de arte es su carga de verdad. Así el arte solo tiene su auténtica verificación en la ciencia. Sin embargo, para Císane, la obra de arte no ha de comunicar ningún pensamiento. El cuadro arroba, desinterioriza la mirada hacia un mundo de luz y colores intensos. La apreciación que resultara atinada sería un tipo de iluminación que se elevara sobre el pensar conceptual. Ábralos los ojos, ¿verdad? Solo se percibe una gran ondulación coloreada, ¿no? Una irisación, colores, una riqueza de colores. Eso es lo que debe darnos el cuadro en primer lugar. Un calor armonioso, un abismo en el que el ojo se hunda, una sorda germinación, un estado de gracia coloreado. Todos esos tonos se nos derraman en la sangre, ¿verdad? Nos sentimos vigorizados, nacemos al mundo de verdad. Volvemos a ser nosotros mismos, nos convertimos en pintura. Para amar un cuadro, primero hay que haberlo bebido así, a largos tragos, perder conciencia, descender con el pintor a las raíces sombrías, enmarañadas de las cosas, volver a subir con los colores, abrirse a la luz con ellos. Císane, página 204. El arte no es una antesala del pensar, no es una ejecución incompleta, meramente sensible de un pensamiento. No está a la espera de una intensificación en la prosa del pensar. Lo caracteriza, más bien, una forma propia de la experiencia. Císane pinta un paisaje del vacío, que está vacío porque nada se aísla en sí mismo y se delimita distinguiéndose de lo otro, porque nada se empecina consigo mismo, porque todo está en tránsito. Por todas partes se celebran matrimonios. Cita: no, no, mire, no está aquí. No está aquí la armonía general. Esta tela no huele a nada. Dígame qué perfume se desprende de ella. ¿Qué olor desprende? A ver. Yo, el de los pinos. Císane, dice usted. Eso porque dos grandes pinos balancean sus ramas en primer plano, pero es una sensación visual. Por lo demás, el olor enteramente azul de los pinos, que es áspero al sol, debe combinarse con el olor verde de las llanuras, que refrescan ahí todas las mañanas, con el olor de las piedras, el perfume del mármol lejano de la Saint-Victoire. No lo he expresado, hay que expresarlo. Císane, lo que vi y lo que me dijo. Página 165. La amabilidad que da el tono al paisaje de Císane despierta a partir de una especial consonancia de las cosas. Cita: este vestido es una mujer, esta criatura sobre este mantel.
¿Dónde comienza en su sonrisa la sombra? ¿Dónde acaricia la luz, embebe esta sombra? No lo sabemos. Todos los tonos se penetran, todos los volúmenes cambian al encajarse. Hay continuidad. No niego que a veces, al natural, no hay esos efectos bruscos de sombra y luz, en franjas violentas, pero no es interesante. Cizania, página 206. Nítidas limitaciones y separaciones, duros contornos, solo son fenómenos de la superficie. En los estratos profundos del ser se da una amable demarcación. Las cosas se penetran, se aproximan cariñosamente las unas a las otras, confluyen sin perder con ello su unicidad. El objeto de pintar es la cosa específica en su incomparabilidad. Los falsos pintores no ven este árbol, su cara, este perro, sino el árbol, la cara, el perro. No ven nada, nada es nunca lo mismo. Cizanne. También Cage tiene esta mirada amable que está orientada a la unicidad de la cosa específica. Cita. En mi opinión, hay en Mozart una tendencia implícita hacia la multiplicidad. Esta tendencia me interesa más que la tendencia hacia la unidad. Me resulta más propia de la naturaleza. Si observo un árbol, un único árbol, y comienzo a mirar a las hojas, todas, indudablemente, tendrán la misma estructura general. Si lo miro con atención, advierto que no hay dos hojas que sean idénticas. Entonces, comienzo, con esta atención hacia las diferencias, a disfrutar cada visión del árbol, pues todo lo que veo es algo que no he memorizado. Cage. A pesar de su unicidad, la cosa específica no está aislada. Refleja en sí misma las demás cosas. El vacío, el silencio median, reconcilian y desposan. El mundo es un reflejo recíproco de la cosa. El mundo consiste en reflejos de colores, sonidos y olores. Cita. La fruta viene hasta nosotros con todos sus olores. Nos habla de los campos que ha abandonado, de la lluvia que los ha alimentado, de las auroras que aspiraba. Pero, ¿por qué dividimos el mundo? ¿Será nuestro egoísmo que se refleja? Lo queremos todo para nuestro uso. Cizanne, página 248. Aquel minuto del mundo es el instante en que las cosas se comunican unas con otras en una amabilidad sin fronteras. La armonía general en la que las cosas se penetran construye una continuidad del ser. El poder, por el contrario, produce una continuidad del sí mismo y de lo mismo. El mundo de Cizanne está desinteriorizado en dirección a una consonancia armónica de las cosas. No está animado por ninguna interioridad subjetiva. La amabilidad del mundo se debe a este vacío. Según Hegel, el arte, en la medida en que tiene que llevar lo espiritual a la intuición de modo sensible, ha de proceder a la humanización, pues el espíritu solo puede aparecer sensiblemente de manera satisfactoria en la figura humana, en el cuerpo humano. También la vitalidad, en general, ha de avanzar necesariamente en su evolución hacia la figura del hombre. Para Cizanne o para Cage, por el contrario, el arte debe avanzar hacia la amabilidad, que consiste precisamente en que el hombre se repliegue, de modo que el mundo florezca en su libre ser así. En su ensayo sobre Cizanne, Merleau-Ponty escribe: vivimos sumergidos en un medio de objetos construidos por los hombres, entre utensilios, dentro de casas, en calles y ciudades, y la mayoría de las veces no nos vemos más que a través de las acciones humanas de las cuales pueden ser puntos de aplicación. Nos hemos habituado a pensar que esto es así necesariamente y que es inconmovible.
La pintura de Cézanne pone en suspenso estos hábitos y revela el fondo de naturaleza inhumana en que el hombre se instala. Por esto sus personajes son extraños y como vistos por un ser de otra especie. Se trata de un mundo sin familiaridad, inconfortable, que paraliza toda efusión humana. Merleau-Ponty, La duda de Cézanne. Sus cuadros despiertan la impresión de la naturaleza en sus orígenes. Sumergidos en un vacío particular, hacen pensar poco en el hombre. No retratan ningún sentimiento. Los sentimientos humanos son digestivos. No ven las cosas en su ser así. Los cuadros más tempranos de Cézanne son aún sueños pintados. Aquí hay sentimientos que son proyectados hacia afuera. Y estos cuadros también quieren despertar sentimientos. Expresan la fisionomía moral de los gestos más que su aspecto visible. Los cuadros más tardíos, por el contrario, son el estudio preciso de las apariencias, más como un trabajo del natural que como un trabajo de taller. No nacen en el taller, en la casa enteramente cerrada del alma, vaciados de alma, conducen hacia lo abierto. Se oponen de esta manera a toda expresión humana de sentimientos. El paisaje del vacío de Cézanne es solo a primera vista un desierto, un mundo sin intimidad. En una segunda observación, de la que Merleau-Ponty parece haber sido incapaz, este paisaje resplandece en una amabilidad y un calor particulares. Handke escribe acerca del paisaje de Cézanne. Ante todo, Cézanne produce casi siempre el matrimonio, la boda. El árbol se torna lluvia, el aire se torna piedra, una cosa se dirige hacia otra. La sonrisa en el paisaje terrenal. El paisaje sonríe, porque las cosas paseadas y desinteriorizadas se vuelven permeables unas para las otras, juegan unas en las otras, se reflejan unas a otras. Esos vasos, esos platos, se hablan entre sí, confidencias interminables. Pintar no significa sino desprender la amistad de todas esas cosas al aire libre. El pintor oye el amable murmullo de las cosas porque deja de escucharse a sí mismo. Tiene la mirada amable, que es una mirada no buscada ni intencionada y que por eso mismo es capaz de ver los gestos íntimos de las cosas. Lo no humano del paisaje de Cézanne es, según Merleau-Ponty, el fundamento para aquella notable relajación que surge cuando uno, luego de la observación de sus cuadros, se dedica a otros pintores. Cita. Si vamos a ver cuadros de otros pintores después de los de Cézanne, se produce una distensión, de la misma manera que después de un luto, las conversaciones renovadas enmascaran la absoluta novedad de la muerte y devuelven su solidez a los vivos. Merleau-Ponty. Sentido y sin sentido. Página 43. Por el paisaje de Cézanne sopla la absoluta novedad de la muerte. Pintar es, para Cézanne, darse a uno mismo la muerte. Lo expresa en términos budistas así. Cita. Bueno, pues, nunca se ha pintado el paisaje, el hombre ausente, por todo él en el paisaje, pero todo él en el paisaje. La gran obra budista, el nirvana, el consuelo sin pasiones, sin anécdotas, los colores. Cézanne. El nirvana es desinteriorizarse en el paisaje, o es más, ser enteramente colores. Cage podría decir, ser enteramente silencio. Es un despertar hacia el ser así del mundo. Pintar no es un proyectar, sino una reproducción del ser así. El pintor se ejercita en la mirada amable,
e incluso más, en el hacer amable. Cita. En el fondo, cuando pinto, no pienso en nada. Veo colores, sufro, gozo, transportándolos a mi tela, tal como los veo. Se disponen a la buena de Dios, como ellos quieren. A veces resulta un cuadro. Soy una bestia. ¿Qué más quisiera que ser una bestia? Cézanne. Página 170.